Bueno, buenos días estudiantes y profesores. Bueno, esta vez me toca que dar una pequeña presentación sobre la exploración costa afuera. Como ya informé y presenté sobre exploración de los hidrocarburos a nivel. Entonces podemos tomar lo que se llama la prospección geofísica. Una de las cosas que nosotros hacemos a nivel de lo que se llama exploración costa afuera es hacer estudios gravimétricos y magnetométricos a nivel de costa afuera, como se pueden ver en el recuadro este rojo, que es por ejemplo en la zona del Golfo de Venezuela, que se tomó una serie de líneas norte-sur, este-oeste para tomar información aeromagnético y determinar cuáles son los límites de la cuenca, que tenemos en esta zona y la extensión de esas mismas cuencas y las subcuencas que se ven. En este mapa se pueden ver algunas cuencas pequeñas como son el sur Curumaco, el alto de la cuenca de Falcón Occidental, etcétera. Entonces, pero en realidad es una cuenca muy grande que es la que está representada, por ejemplo, en esta zona de costa afuera, la cuenca de aquí de Golfo de Venezuela. Entonces, entonces aquí tenemos una información valiosa para poder entonces delimitar la extensión de las cuencas con los métodos sísmicos, métodos gravimétricos y magnetométricos. Aquí quiero presentarle lo que se hace a nivel de la sísmica, pero a nivel de costa afuera, para que ustedes más o menos se imaginen el procedimiento que nosotros hacemos a nivel de sísmica. Y se lo dejo con el video. Un barco a nivel de costa afuera. Aquí son los cañones de aire, esto que están acá, cañones de aire que son la fuente de energía. Esa energía se propaga en el subsuelo, así como lo que vemos acá en este gráfico a la derecha. Se propaga en el subsuelo. Esa después hace hace lo que se llama sísmica de reflexión, rebota, se detecta usando en este caso se llaman hidrófonos que están aquí y van directamente a una sala de control donde acumulan los datos, se organizan los datos y se procesan los datos. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el mismo barco. Ellos trabajan cuando se hacen costa afuera, trabajan de lunes a domingo todo el día, no se paran, porque aquí se trabaja a nivel de lo que se llama sísmica marina, siempre porque no tenemos ningún obstáculo, a menos que tengamos pozos, que tengamos pozos de por ahí cerca, entonces las cosas se ponen más complejas, pero comúnmente se trabaja todo de 24%. Estos son equipos de alta tecnología que nosotros usamos en la adquisición de los datos sísmicos para poder entonces tener información del subsuelo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos ya el barco y aquí tenemos la cantidad de fuentes de energía. Son lo que, bueno, entonces eso es lo que es la parte de sísmica marina. Aquí, por ejemplo, a nivel de la zona oriental de Venezuela, tenemos una serie de adquisición, ¿no? A nivel exploratorio de sísmica de dos tipos. Una sísmica 2D, que es la que se ve en azul, ¿ok? Esa línea que va casi norte-sur, este-oeste. Y también que se han representado como una línea como esta que tengo acá a la derecha, ¿ok? Donde un grupo de profesionales hace su interpretación de esos datos, se procesa y se interpreta como aparecen acá, y vemos que es lo que va ahí abajo en el subsuelo. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de sísmica, que es la sísmica 3D. Aquí, por ejemplo, en esta zona, tenemos la zona del Dragón Norte, toda esta área. También tenemos norte de Paria, el área de Marical Sucre, Río Caribe, etcétera. Entonces son sísmica 3D, en la cual podemos hacer datos e interpretar de forma 3D, de forma
como aparece en esta información. Tengo una línea, pero tengo muchísimas líneas como expliqué en el video anterior. Y entonces podemos hacer alguna cosa muchísimo más de detalle para poder entonces hacer una interpretación sísmica de mayor calidad. Por supuesto, tenemos aquí dentro de la zona tenemos que tener pozos, tenemos que perforar pozos exploratorios para poder entonces saber cuáles son los límites del yacimiento, no solamente con lo que nos da a nivel de la geofísica que la información como fue gravimetría y magnetometría, sino también determinar, colocar algunos, y la sísmica, por supuesto, y también colocar algunos pozos exploratorios para ver esos límites y que si el pozo, por ejemplo, tenga hidrocarburos, pues, porque ahí es donde también tenemos que tener al grupo de geoquímica también, como hablé en el otro video y la información de los datos que nosotros adquirimos, importantes como el núcleo y también la información de los registros que nosotros usamos para poder interpretar a nivel de las propiedades geológicas de la geociencia que tenemos nosotros en el subsuelo. Este es un caso de un pozo. ¿Ok? De semisumergible, hay diferentes tipos de pozos a nivel de costa afuera, pero este es un caso particular porque este es un pozo donde el taladro es semisumergible, no es soportable con bases dentro de sí, no, ello está diseñado para flotar. Así que tenemos aquí la plataforma, tenemos los flotadores, los propulsores, y entonces ellos quedan aquí y por supuesto perforan están perforando acá, ¿ok? Son este tipo, son muy grandes, son plataformas sumamente grandes. Ahí tenemos no sé, lo que necesitamos. Tenemos un helipuerto, tenemos toda la información, todas las comodidades para poder entonces trabajar en esas cosas. La cosa se pone difícil cuando ocurren, por ejemplo, huracanes y cosas de esas que hay que tener entonces cuidado para tener la seguridad para que no nos pase ningún problema. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos a nivel de integración geológica y aquí a nivel de geofísica también, interpretación de datos sísmicos, son lo que se llama los atributos sísmicos. Los atributos sísmicos es una ayuda muy importante para el intérprete sísmico, para mejorar la visualización y la calidad Aquí, por ejemplo, hacemos un atributo sísmico, por ejemplo, de coherencia, donde aquí los rojos que aparecen acá nos indican lo que se llama las fallas y acá, a nivel de lo que es amarillo, son lo que están algunos canales. Entonces, lo que yo le dije en la anterior presentación de geología de superficie, uno consigue los análogos, y dónde se produce, en qué ambiente sedimentario se produce, y entonces podemos poder, por ejemplo, análogo, por ejemplo, este tipo de canales, ¿no? Que son canales anastomosados en ambiente siliciclástico y entonces este, están asociados, son análogos a estos que nosotros vemos como usando los datos sísmicos que se ve en el subsuelo. Entonces, eso es importante, integrar toda la información, geología de superficie, información de pozo, información de sísmica, todo eso para poder dar una explicación geológica a lo que nosotros estamos viendo. Y los datos sísmicos costa afuera, los datos son sumamente, a nivel sísmico, sumamente, vamos a llamarlo, muy bonitos, elegantes, son espectaculares, que se pueden hacer este tipo de atributos y otras cosas más. Bueno, es con la visualización, nosotros a nivel de costa afuera, nosotros podemos hacer visualización de los datos no solamente de la sísmica, sino de atributos sísmicos como este que está acá de colores blanco y negro, también hacer interpretaciones, poner especialmente información de pozos que están dentro del área, hacer una integración, hacer lo que se llama un geomodelaje, todo eso
y también información clave del núcleo acá, dentro de esta información. Y eso nosotros comúnmente lo hacemos. También con esta información a nivel 3D nosotros podemos entonces tomar y hacer un plan de explotación, ¿ok? A nivel de lo que se llama exploración y estudios integrados, donde podemos entonces, con la información y salas de visualización, podemos entonces, y con la información de sísmica y de información geológica, que nos brinda los pozos, entonces podemos hacer un nuevo pozo para poder entonces hacer pozos tanto verticales como horizontales o de alto ángulo para poder explotar mejor el yacimiento y meternos dentro del yacimiento para poder entonces extraer ese hidrocarburo que nos está esperando allá abajo. Entonces, en las cuencas que tenemos nosotros sedimentarias a nivel de costa afuera, tenemos una cantidad de cuenca, por ejemplo, el Golfo de Venezuela, que vimos al comienzo, con la información de aeromagnético. Tenemos la cuenca de Falcón, la cuenca de Roque, la cuenca de Ruito y Cariaco, la cuenca de Carúpano, cuenca de Paria, la plataforma del Tana, Punta del Pescador, etcétera. Tenemos una extensión inmensa, inmensa, a nivel de lo que se llama información como área exploratoria en todo Costa Afuera. Entonces, ahí nosotros tenemos que, como industria petrolera, tenemos que poder entonces hacer estudios exploratorios y de estudios a nivel de estudios integrados para poder explotar esos yacimientos que nos esperan en esa zona. Aquí, por ejemplo, es un caso, por ejemplo, antes tenemos aquí en el área de Carúpano, tenemos un área aquí en el Campo Dragón, en el oriente del país. Aquí tenemos entonces el proyecto lo que se llama Mariscal Sucre. Aquí tenemos el Campo Dragón, que tiene esta cantidad de pozos que hay por acá, ¿ok? Está cerca de William, ¿ok? Al norte de William. Entonces podemos hacer estudio con la información sísmica y con la información del mismo pozo y toda esa que nosotros podemos determinar. Nosotros queremos, por ejemplo, saber cómo estos campos son la producción de ellos es más hacia la parte más gasífera. Entonces podemos entonces con los registros que tenemos acá, los registros tomados por eh, cuando tenemos ya el taladro, nosotros, el taladro, cuando se perfora, se toman los registros y todo eso, tenemos entonces esa información, tenemos los datos sísmicos y entonces podemos entonces comparar o hacer en forma geoestadística información clave entre registros, información de atributos sísmicos, información de los datos sísmicos. Y entonces podemos determinar, por ejemplo, este atributo, por ejemplo, un caso de atributo sísmico de densidad, podemos entonces determinar y decirle a la corporación, bueno, aquí los pozos que están en rojo, acá aparecen acá, son pozos que son, de acuerdo con la información dura, producen gas y los que están en azul acá produce entonces agua. Entonces, entonces podemos dentro del yacimiento determinar cuáles son las zonas que están en rojo, en esa zona que está acá, que produce gas y la que produce agua es en azul. Entonces, eso es sumamente, una clave importante en el uso de tecnología de alta tecnología para poder entonces decir y perforar en zonas donde vamos a tener más éxito. Para eso es la idea de tener algo de las partes de geociencia de que esté bien, de ser un grupo bien formado para poder entonces ver dónde están las trampas y también con información científica y de la geociencia, poder entonces determinar qué área podemos entonces perforar
con un nivel de éxito alto. Entonces, bueno, este es un área que todos los pozos que se puso dentro de esta zona, en color rojo, dio éxito. La cosa no es irse para lo azul, porque eso es otra cosa, ese es otro tipo de, para producir agua, y el negocio de aquí es el petróleo, y en este caso sería este hidrocarburo, en este caso sería gas. Estos son en la base de datos ya un poquito ya antigua, de base de recursos del 2017. Lo que están en amarillo son áreas de interés petrolero, en la cual le falta muchísimo más información, especialmente alguna información como algunos pozos o algunos núcleos o de información importante para poder llegar a lo que se llama los prospectos. Los prospectos están color rojo. La que vimos ahorita, a nivel de lo que el área que vimos hace ratico, este pedacito que está aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, con nosotros, con los estudios a nivel de exploratorio, a nivel de lo que, a nivel de toda costa afuera, que lo realiza el grupo de la DEC-6, tenemos entonces en total 273 oportunidades con una expectativa de 37.400 millones de barriles y una reserva de gas de 89, vamos a llamarlo TCF. Es bastante alto, pero si nosotros hacemos una buena cuantificación y certificación de la reserva, lo más seguro podemos aumentar esta cantidad de reservas que tenemos nosotros a nivel de costa afuera. Entonces, eh, el área de costa afuera es muy extenso, como le dije ahorita, y se necesita hacer una campaña exploratoria para la cuantificación y certificación de las reservas de crudo, gas y condensado, para poder entonces ponernos en contorno como país petrolero a nivel nacional e internacional. Y eso no es como decir, cuando hicimos el proyecto Magna Reserva, en la cuantificación de la reserva extra, de los crudos extra pesados de las bajas, también nos pusimos en contexto a nivel internacional. Entonces, considero que a nivel de lo que se llama costa afuera, a nivel exploratorio y de estudios también integrados, podemos entonces clarificar y cuantificar nuestras reservas y decir cuántos nosotros tenemos a nivel de gas. El petróleo, el hidrocarburo que se ve más a nivel de costa afuera, básicamente es gas y condensado. Tenemos algo de petróleo, pero lo que más predomina es el gas. Bueno, y para esto, como siempre lo he dicho, se requiere un recurso humano altamente especializado, una fuerza hombre debidamente adiestrada para cumplir eficientemente el estudio de exploración y estudios integrados de yacimiento. Bueno, entonces hasta aquí termino. Entonces estamos en contacto para cualquier otra pregunta, algo así que se puede echar. Bueno, listo. No, entonces ahí nos vemos.